Muchas gracias por la invitación a este congreso. Gracias a Menarini, gracias doctora Osorio. Y bueno, pues aquí estoy en vivo, muy feliz para compartir este tema que es del dolor. Y bueno, yo quiero que me digas tú que me estás viendo ahorita, si tú no has visto dolor esta mañana o ayer, o vas a ver dolor en tus pacientes mañana o el lunes, no lo sé. Y bueno, otra vez, muchas gracias. Espero que este congreso esté siendo muy exitoso. Y bueno, pues vamos a seguirle. Te voy a dar unos datos muy importantes acerca del dolor. Para empezar, y tú estarás de acuerdo conmigo, que el dolor es la principal causa de consulta, ya sea en el área de otorrinolaringología o en cualquier área médica. Y fíjate qué interesante que tratar mal el dolor es una tortura y la tortura va en contra de los derechos humanos. Obviamente nosotros como médicos, pues esto no lo hacemos adrede. Cuando nosotros estudiamos medicina y nos graduamos, juramos, hicimos el juramento hipocrático, que es la beneficencia del paciente y no la maleficencia. ¿Por qué nos equivocamos a la hora de dar el tratamiento para el dolor? Yo personalmente, yo soy de La Salle, estudié en los 80s, no estudié en la carrera nada, absolutamente nada de lo que era medicina del dolor, no sé tú, si llevaste la materia de dolor, y yo soy una apasionada y por eso cuando me invitan a estas charlas, pues yo vengo afortunadamente, pues han habido muchas acciones que hemos hecho médicos en la República para que ya esté dentro de la currícula, para que no nada más en medicina, sino por ejemplo, en odontología y en otras áreas. Este concepto, colega, que es la analgesia multimodal, que es de lo que vamos a hablar un poquito, si es un mito o es una realidad dentro del área de la otorrinolaringología, mira qué bonito este término, es la combinación de dosis baja de diferentes analgésicos, de diferentes grupos farmacológicos, para que trabajen en sinergia, den analgesia y eviten efectos secundarios indeseables. No sé en tu práctica si alguno de tus pacientes dice, ya no me dé tanto AINE o ya no me dé de esos analgésicos porque no me quita el dolor y ya me dio gastritis. O le das un opioide a dosis muy altas o algún adyuvante y el paciente te dice, pues es que me diste dosis muy altas y ya estoy mareado, ya estoy estreñido. De lo que se trata en la analgesia multimodal es precisamente saber cómo vas a combinar estos diferentes grupos de analgésicos para que tu paciente le quites o le alivies el dolor, dependiendo si es el dolor agudo o crónico, y le des una mejor calidad de vida y no abandone el tratamiento. En el área de la otorrinolaringología, aunque ya sé que aquí hay otros especialistas, pero este congreso es de otorrinos básicamente. ¿Qué es lo que van a ver en el área de la otorrino en lo que es el dolor agudo y qué es dolor crónico? Que son entidades que se tratan diferente. El dolor agudo, ¿qué es lo que más ves como otorrino? Pues dolor, pues operatorio. Entonces luego te hablan, ¿no? Que me duele, en fin. Inclusive esta semana tengo una nieta que le quitaron las amígdalas y las adenoides y la pobrecita ya andaba con mucho dolor. Bueno, es algo que te pasa todos los días después del posoperatorio. Otro trauma importante, dolor agudo. Y estaba viendo ahorita la charla anterior, ¿no? Esto de los virus. Bueno, hablando que estaban hablando del COVID, aunque era para rehabilitar, pero de cualquier manera, en tu área, infecciones como pueden ser bacterias, virus, del que sea, y micosis pueden dar dolor también. Y no se diga los cuerpos extraños. Entonces, esto es lo que, fíjate, me puse a leer mucho qué había de dolor en tu área, ¿no? Y entonces hay artículos muy interesantes en la literatura del que hablan del dolor en otorrinolaringología. Entonces, esto es lo que se ve más en dolor agudo. Ahora, fíjate, el crónico. En tu área, por supuesto, toda esta parte anatómica, pues pacientes con cáncer, por supuesto. Neuralgia del trigémino, que es algo que pues en tu área también puedes ver. Cuando hay disfunción temporomandibular, síndromes miofaciales, que esto no es de la cara, sino de la fascia muscular, donde hay contracturas, sobre todo crónicas.
cefalalgias, que puede también estar, digamos, si hay una disfunción temporomandibular, pues entonces hace que haya una cefalalgia. Cuando hay desórdenes dentales, entonces tú tienes que ser muy buen clínico para saber el origen. Y también en tu área, si ves pacientes con cáncer, muchas veces los tratamientos como radio y quimioterapia pueden dar el dolor crónico. El dolor agudo se quita, el dolor crónico se alivia. Siempre tenemos que ver el origen para poder, pues, tratar a los pacientes, ¿no? ¿Qué otras consideraciones tienes que tener a la hora de ver a tu paciente con dolor? ¿Es un niño o es un adulto? ¿De dónde viene el dolor? ¿Del oído, de la nariz, cavidad oral, la región cervical? ¿Es irradiado o no es irradiado? Entonces siempre tienes que ver, porque muchas veces doy conferencias, me entrevistan y me dicen, ay, pues qué analgésico. Pues no es nada más cualquier analgésico, hay que ver cuál es el origen para poder entonces dar el tratamiento adecuado. Y aquí yo doy muchas charlas. De los errores más frecuentes que veo es que si no sabes el origen, se pueden equivocar. Y entonces ve qué bonito lo que me encontré en los journals ahí de otorrino, por ejemplo, pues tienes que tener ahí un quiste sebáceo, pues que puede dar dolor, pero que no da el mismo dolor que, por ejemplo, ahí ves un herpes, ¿no? También ahí en la oreja. Entonces, tenemos que ser muy clínicos y saber, por ejemplo, los quistes, pues a veces se quitan, el herpes zóster, si no lo tratamos viendo el herpes simple, porque este es el herpes simple, son diferentes tipos de dolor. Unos arden, otros como que punza, pero ahorita te voy a explicar todo eso porque es interesantísimo. ¿Qué puedes ver tú también dentro de lo que es agudo? Las infecciones pues dan dolor agudo. Entonces aquí, por ejemplo, hay una otitis media supurativa, hay aquí también una perforación del tímpano y entonces puedes dar un analgésico, pero si no quitas esta causa, pues el paciente va a seguir con dolor. Y bueno, tú lo ves todos los días, fíjate esta rinosinusitis, y no se diga los cuerpos extraños que ahí andan metiéndose por todos lados, sobre todo los niños, y que empiezan con dolor, dolor. Entonces, pues tenemos que quitar primero el cuerpo extraño, por ejemplo, para que se le quite el dolor. Si hay alguna entidad que es infecciosa, pues hay que quitar la infección y por supuesto puede ser en paralelo dar un analgésico antiinflamatorio para que entonces aquí haya toda esta sinergia para que el paciente no tenga dolor. Aquí también tenemos, por ejemplo, otra otitis media, aguda, y entonces esto el paciente va a decir dolor, dolor, pero te puedes dar tú lo que quieras, pero le tienes que quitar el origen. O ahora, tu área, que es muy extensa en otorrinolaringología, pues tenemos que saber muy bien, bueno, tú en esta parte, todo lo que es la anatomía, todo lo que son las terminaciones nerviosas para poderlo tratar. Entonces, esta aquí es otra de las imágenes, nada más porque sí tenemos que estar muy bien, bueno, tú en tu área, yo no soy otorrino, pero tú en tu área como conocer muy bien la anatomía, la fisiología para poder ayudar al paciente. Muy bien, cuando veas a tu paciente, que espero que hoy no veas pacientes, pero si ves pacientes porque es sabadito, ni modo, tienes que ver o mañana o este lunes cuando vayas a ver a tu paciente. ¿De dónde viene el dolor? Esto es otro de los errores a la hora de prescribir. Tienes que saber si el dolor es nociceptivo, esto quiere decir si es somático o es visceral, que ahorita te lo voy a explicar muy bien. Si es neuropático, si es mixto. Cada uno de estos se trata de una manera diferente. Y también tienes que medir cuánto le duele a tu paciente, porque no es lo mismo si tu paciente tiene dolor leve, tiene dolor moderado o dolor severo. El dolor agudo, como te digo, pues es una alarma de nuestro organismo. Este sí se quita. ¿Y cómo es el dolor agudo? Porque es diferente al dolor crónico. El dolor agudo, pues piensa un paciente que tiene una otitis, ¿no? O sea, es así como repentino, penetrante, intenso. El paciente te puede decir exactamente dónde le está doliendo. A veces se autolimita, por ejemplo, si alguien se cae, pues es un dolor agudo, pues se autolimita, o quitando la causa. Y si tú ves a tu paciente en ese momento, puede estar con taquicardia, con la frecuencia, la presión arterial alta, aquí así hay estos cambios. Entonces, fíjate, la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la que nos rige a todos los algólogos del mundo, ¿qué es el dolor? ¿A ti te ha dado dolor alguna vez?
Pues yo espero que sí, porque el dolor nos protege. Pero el dolor así, ¿qué es el dolor? Piénsale. Pues el dolor es una sensación desagradable y tan desagradable va a ser como aquello que lo esté ocasionando. Ya desde el año pasado, la IAS agregó a esta definición del dolor que debe de tomarse desde el punto biopsicosocial, o sea, dolor total. Pues que esto ya lo sabemos desde, yo lo sé desde que estudié medicina, pero como que ahorita la IAS lo volvió a integrar por la importancia. Entonces, como yo te decía, tú ves mucho lo que es el posoperatorio. Yo hasta que vi esta caricatura me di cuenta de lo que era estar colgado de la lámpara del miedo, ¿no? Entonces, si tú a un paciente le dices cirugía, ¿qué temor tiene tu paciente principalmente? Dos, uno, pues que se vaya a morir con la anestesia, pues que eso no sabemos. Pero la segunda es que el dolor, ahora de que le va a doler, le va a doler. Aunque sea la cirugía más chiquita que tú hagas, le va a doler. Aquí lo interesante es que dentro de la medicina del dolor ya manejamos lo que es el manejo del dolor perioperatorio. Empezamos a dar la analgesia antes de la cirugía en el trans y en el posoperatorio. ¿Para qué? Para que tu paciente en el posoperatorio no requiera tantos analgésicos, algunos opioides, que no está mal. Yo amo los opioides, amo el tramadol, por ejemplo, ese es el que yo más utilizo. Pero si ves los efectos secundarios de la anestesia en el posoperatorio inmediato, pues es así como que están mareados y así mal y la náusea. Entonces, si das muchos opioides, se suman estos efectos secundarios indeseables y entonces el paciente se va a sentir muy mal. Entonces, aquí en lo que es el manejo del dolor perioperatorio es antes, en el trans y en el posoperatorio. Nadie tiene por qué aguantarse el dolor. Ahora, si tienes un paciente en el hospital y le controlas muy bien el dolor, pues se puede ir más rápido a su casa, aunque pues no sé qué tipo de cirugía hagas tú, ¿no? Pero estas por lo general salen rápido las que tú haces. Pero a nadie le gusta estar. ¿Tú has estado en el hospital, por ejemplo, hospitalizado? ¿Te gusta estar en el hospital? Claro que no, porque además te da estrés. No te dejan, las enfermeras entran y salen, entran y salen. Entonces no duermes bien. Si no duermes bien, vas a percibir más el dolor. Y si estás más tiempo en el hospital, bueno, el paciente va a tener más gasto económico. Entonces, el buen manejo del dolor hace que todo vaya en beneficio del paciente. Sobre todo lo que nosotros queremos es pues que tenga una vida libre de dolor, menos dolor. Y además, ¿qué crees? Porque tú eres extraordinario torrino, que tú haces extraordinarias cirugías. Además de que lo vas a curar, como le vas a controlar bien el dolor, pues entonces te van a recomendar más. Entonces, ese es un buen tip para que empieces a manejar bien el dolor. Ahora, si tú no, como otorrino, pues tú tienes un equipo de anestesiólogos y pues los anestesiólogos son fantásticos para el manejo del dolor. Y la verdad es que hoy en día ya hay más conciencia de lo que es el manejo del dolor perioperatorio. Ahora, fíjate bien, de tus pacientes que ves con dolor crónico que segurito tienes o vas a tener, bueno, dependiendo tu área, es aquel que persiste el curso natural de un daño agudo concomitante con procesos o patologías duraderas, intermitentes o repetitivas en términos de 3 a 6 semanas, inclusive meses. Eso también es una definición de la IAS. Y yo le pongo inclusive años, porque yo tengo ejerciendo la medicina del dolor más de 30 años, la otra vez estaba haciendo cuentas, y tengo pacientes desde que empecé a ejercer que tienen dolor y se van a morir con dolor. No sé quién se va a morir, si ellos o yo primero, pero este dolor crónico se considera una enfermedad. El dolor crónico no se quita, se alivia. Y bueno, imagínate alguno de estos de tus pacientes con dolor crónico, el que tú quieras, neuralgia, el trigémino, el cáncer, yo qué sé, neuropatías, síndrome miofacial. ¿Cómo lo describen estos pacientes? ¿Es como penetrante, es difuso, es continuo? Y a veces el paciente no puede definir cuándo inicia y cuándo termina. Puede remitir brevemente. ¿Cuántos de tus pacientes con dolor crónico se deprimen? Hay veces que me dicen todos no, pero el 60% sí. Yo hice un estudio en el ABC y hay mucha literatura, pero 60% es algo importante. ¿Y por qué no todos? Porque a veces algunos tienen dolor leve,
crónico, pero leve, y pues como que ahí la lleva, ¿no? O dolor moderado. Esto, ¿sabes dónde lo vemos mucho? En dolor lumbar. Que el paciente dice, pues ahí la llevo, ¿no? No lo discapacita, pero ahí anda con su dolor. Y estos pacientes con dolor crónico no quieren socializar, están así como, no quieren por su propio dolor. Y en algunos casos el dolor agudo puede estar superpuesto. Por ejemplo, en tu área, pues obviamente ves artritis en las articulaciones, por ejemplo, en la temporomandibular, en donde un paciente puede estar así con su artritis o una degeneración en la articulación, ahí va, ahí va, ahí va. De repente ya sabes que cuando llueve y hay humedad, hay una exacerbación. Entonces pueden estar bien y sube. O pacientes con dolor lumbar, un dolor lumbar que está así como en EVA de 5, o sea, moderado, se cambia de casa, carga cajas, está mucho tiempo en el coche y entonces puede haber un dolor agudo superpuesto. Entonces, aquí también tenemos que considerar el tratamiento. Entonces, imagínate que alguno de tus pacientes que tenga esta otitis o tenga un cuerpo extraño, algo de esto, y que no sintiera dolor. ¿Te puedes imaginar? Pues se podría morir. Entonces, el dolor agudo su función es que nos protege, es una alarma. Qué bueno que tengamos dolor todos. ¿Cómo se quita? Ya te lo dije, quitando la causa y a veces, pues, se autolimita. Pero ve qué interesante. El dolor crónico, no sé si alguna vez tú leíste al profesor John Bonica. John Bonica fue el padre del dolor en el mundo y mira cómo decía que él era que el dolor crónico. El dolor crónico, él decía que es una fuerza maléfica, imagínate, fuerza maléfica, que impone serios problemas a quién, al paciente de sufrimiento, a la familia social, pues ya a los gobiernos económicos. Los pacientes pueden generar muchos gastos si se trata mal su dolor. Imagínate social, ahorita es sabadito, ¿y qué horas son? Son a las 2 de la tarde, imagínate que está una familia comiendo ahí a gusto y el que tiene el dolor crónico es el papá. Y el papá no puede ir a trabajar, entonces la mamá tiene que ir a trabajar, que cocinar, que estar con los niños, entonces se modifica lo que es la dinámica de la familia. Si es la mamá, pues el papá se tiene que ir a trabajar y todo ese asunto y la mamá pues no puede trabajar. Si es un niño, porque a los niños también les da cáncer, los niños también llegan a tener algún tipo de dolor, los papás ponen más atención en el niño enfermo, por ejemplo, que en los hermanitos. Entonces, sí es muy interesante ver quién de la familia y cómo afecta la dinámica familiar. Y te voy a dar aquí un tip. El dolor crónico no se quita con un medicamento, tiene que ser interdisciplinario o multidisciplinario, que no nada más es medicamentos, sino puede haber infiltraciones, bloqueos, fisioterapia. Aquí tiene que ser interdisciplinario. ¿Qué tienes tú? A ver, colega, imagínate que ya estás ahí con tu paciente y entonces tienes ahí AINES, todos los que tú quieras. Opioides, adyuvantes. ¿Cuáles son los adyuvantes? Anticonvulsivantes y antidepresivos. Corticosteroides, relajantes musculares, toxina botulínica que se usa en algunos casos de síndrome miofacial, por ejemplo, pues sí, y los anestésicos. Y tienes ahí tu paciente con el dolor que tú quieras. ¿Cómo decides? Imagínate que los tienes ahí junto de ti. ¿Cómo decides cuál o cuáles vas a dar para tu paciente? Y ahí los tienes, ¿eh? Haz de cuenta que Menarini, que son súper, súper generosos, te regalan todos en bonche y los tienes ahí junto de ti y tienes a tu paciente ahí con dolor. ¿Cómo dices, ay, voy a agarrar un AINE o dos o tres o un opioide o voy a agarrar un antidepresivo? ¿Cómo lo eliges? Es muy fácil. Tienes que saber de dónde viene el dolor, pero antes te voy a contar esto que es muy interesante. ¿Cuántos AINE tú conoces? Tú sabes que los AINE, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, son los fármacos más vendidos en el mundo. Este grupo es el más vendido. Entonces, ¿cómo eliges el ideal? Porque hay muchos, 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 muchos. Tú piensa cuál utilizas. ¿Cuántos prescribes al mismo tiempo? ¿Sabes cuántos puedes prescribir? Uno. No puedes combinar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿En qué pacientes puedes darlo y por cuánto tiempo? Que esa es otra pregunta que me hace. Pues entonces es muy interesante, ¿sabes? Bueno, antes que nada ¿tienes tu AINE o tus AINES? Todos los que quieras. Fíjate, ¿sabes cuántos nombres comerciales hay en México de AINES? 485 nombres comerciales y tú le vas a dar uno a tu paciente. Entonces, tienes a tu paciente y dices, bueno, AINES, uno voy a elegir para mi paciente.
Acuérdate que unos destacan más que otros. Unos son muy analgésicos, como puede ser, por ejemplo, el ketorolaco, pero el ketorolaco no tiene efecto antiinflamatorio. Uno que sí tiene efecto antiinflamatorio es el dexketoprofeno, que es analgésico y es antiinflamatorio. En tu área, sobre todo en el área aguda, pues tú necesitas un analgésico que tenga una propiedad antiinflamatoria por todo lo que maneja, sobre todo en lo que es agudo. Antipirético, así, ¿cuál es el más antipirético de todos? El metamizol, hasta la fecha, es el mejor de todos. Y hay algunos que tienen además efectos antiespasmódicos. Todos tienen un poquito más que otros, pero unos destacan. Y antiespasmódico, por ejemplo, con oxinato de lisina, tiene este efecto y la indometacina, solo que la indometacina es súper agresiva al estómago. Entonces, bueno, uno, ¿cuál voy a elegir? Porque es lo que quieres para tu paciente. Este es el motivo por el cual, si te acuerdas en tus clases de farmacología, todos los AINE, el que elijas, de unos más analgésicos, lo que tú quieras, todos. Acuérdate que cuando hay dolor e inflamación se desencadena la cascada del ácido araquidónico. Entonces, ¿qué van a hacer todos los AINE? Van a bloquear esta cascada, van a inhibir prostaglandinas. Si tú das 1, 2, 3, 4, 5, no vas a tener más analgesia y sí vas a tener efectos secundarios indeseables. Esta semana me hicieron una entrevista y alguien me decía, oye, pues me entrevistó Marta de Baile, por si quieren oír el podcast, está muy interesante, la verdad que estuvo buena la entrevista, y ella me decía, oye, ¿y los inhibidores selectivos de la COX-2 son AINE? Sí, sí, son más selectivos, pero si son igual no los puedes combinar, actúan igual que estos, entonces uno vas a dar. ¿Verdad que está interesante? Entonces, yo doy clases y doy muchas conferencias, entonces digo, bueno, uno, y entonces una vez un alumno me decía, bueno, pues le voy a dar 10 en el día, ¿no? Acuérdate que los AINE tienen efecto techo. Por decir que paracetamol no es un AINE, pero te voy a dar un ejemplo porque paracetamol es algo que se usa mucho, ¿no? Ahorita te voy a decir por qué el paracetamol no es AINE y sí puedes combinarlo con los AINE. Efecto techo quiere decir, por ejemplo, paracetamol que se usa mucho, 3 gramos al día máximo. Si das 4, 5, 6, no vas a tener más analgesia y vas a tener efectos secundarios indeseables. Por eso tienes que saber cuál es la dosis máxima diaria del analgésico que tú hayas elegido. Entonces ya le das un AINE 1, el que tú elegiste. Dice, ay, pero pues no se le quita el dolor a mi paciente. Pues entonces le vas a pegar el paracetamol. Todos los AINE, todos, desde el punto de vista farmacológico se unen a la misma proteína. En cambio, el paracetamol se une a una proteína diferente. Si tú combinas el AINE de tu elección con paracetamol, se van a hacer fuertes, va a haber sinergia. Y ya, lo hiciste, ¿no? Uy, pues no me alcanzó, pues entonces le puedes dar un opioide, por ejemplo. Puedes comenzar con un opioide débil, como es el tramadol, una combinación que podrías dar, por ejemplo, es tramadol, dexketoprofeno y paracetamol, por ejemplo. Esta es una combinación inteligente. Los AINE, que son maravillosos, pero tú no puedes darle a ningún paciente que tenga insuficiencia renal, ningún AINE. Y acuérdate que en México la causa número 1 de morbimortalidad es la diabetes y los diabéticos llegan a tener insuficiencia renal. Así es que mucho cuidado con esto. Que si puedes dar si un paciente tiene insuficiencia renal, paracetamol, pero si un paciente tiene insuficiencia hepática, no le vayas a dar paracetamol. Entonces, no crees así nada más de que, ¿qué tienes en tu casa para que te lo tomes si tienes dolor? No, tienes que ver cada paciente que necesita. Ahora, si un paciente tiene antecedente de enfermedad acidopética y tú ahí ni lo vas a dar por un periodo muy chiquito, entonces en ese sentido puedes darle algo que le proteja la mucosa gástrica por el tiempo, por ejemplo, una cirugía, si lo tienes que dar 2, 3 días, pues entonces ahí lo proteges, porque los AINES son maravillosos y se saben utilizar de una manera adecuada. Ok, otro de los grupos farmacológicos, ya vimos AINE, opioides. Entonces, ¿qué tal esta foto que yo les digo a los médicos? Oye, ¿por qué no das opioides? Y entonces así se pone el médico, ¿no? Porque dicen, no, se van a hacer adictos y yo no uso eso y eso es muy peligroso. No es peligroso. Comienza por
si estás cómodo utilizándolo, maravilloso. Si no, pues con tu anestesiólogo, con los que trabajamos en medicina del dolor, que somos algólogos, que luego me dicen que si me dedico a las algas o algo, y le digo que no, que los algólogos nos dedicamos al dolor, algo es dolor. Entonces aquí, fíjate bien esta definición. Bueno, hay opioides débiles, como son tramadol, que es con el que más yo me siento a gusto, es seguro, hay de muchísimas presentaciones, presentaciones libres, combinadas. Y hay opioides más potentes como morfina, tapentadol, buprenorfina, pues otros más que es para dolor de moderado a severo. Me dicen, les va a dar adicción. Fíjate la definición. Adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que cause daños al individuo y a la sociedad. La adicción es la dependencia psicológica. En cambio, la dependencia física es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Si tú lo das de una manera racional, inteligente, y lo sabes utilizar, tu paciente no se va a hacer adicto. Nada más, ojo, ojo, si tu paciente tiene, a la hora de hacer la historia clínica, adicción a otra sustancia, ahorita que está de moda esto del cannabis y todo este asunto, cuidado, porque luego ya ahí hacen sus combinaciones medio raras, pero si alguien es adicto a otra sustancia, abuso de otra sustancia y le das un opioide, sí puede llegar a ser adicción. Entonces, con cautela, pero tramadol es muy seguro, ya lo tenemos en México hace muchas décadas y esa es una muy buena opción. ¿Hay efectos secundarios? Claro, o sea, claro que sí. Al principio, por ejemplo, pero anticípate a los efectos secundarios. Si un paciente va a tener, por ejemplo, daño gástrico, pues dale algo, ¿no? Sobre todo los adyuvantes, como lo que son antidepresivos y anticonvulsivantes, que son para dolor de tipo neuropático, pues puede llegar a tener un poquito de sedación, pues se hacen tolerancia. Opioides, el efecto secundario que no les gusta a los pacientes y ese nunca se va a quitar es la constipación. Entonces, si das opioides, dale algo para la constipación. Y a veces los opioides los primeros días van a estar medio mareaditos, hay que tener cuidado, sobre todo con los pacientes adultos mayores, que no se vayan a caer y no vayan a tener una fractura. Cuando veas a tu paciente, mañana no, ni hoy, no, el lunes, ahorita ya es fin de semana, considera que el dolor es total. A la hora de hacer la historia clínica, pregúntale la religión, ¿qué tiene que ver la religión con el dolor? Pues yo tengo pacientes que dicen, hice un pecado y estoy pagando con dolor. Y no hay manera que le quites el dolor. El aspecto económico no es lo mismo un paciente que te pueda pagar una cirugía o un tratamiento, si tiene seguro de gastos médicos, si no tiene dinero, si tiene mucho dinero. Entonces, van a enfrentar la misma enfermedad de una manera diferente. El aspecto psicológico, tú imagínate que el lunes te va a ver un paciente, yo qué sé, no sé, con lo que quieras de lo que sea, y ese día tu paciente que ya tiene dolor, pero ese día se ganó la lotería, por decir, ¿no? Pues va a llegar contigo a la consulta así como, ay, pues me gané la lotería, no le va a doler mucho. Pero si el paciente que te va a ver el lunes en el camino chocó, hijo, va a llegar más agobiado y va a percibir más su dolor. Entonces, cuando veas a tu paciente, tómate 5 segundos, no más, 10 segundos, para ver en qué estado psicológico está. Porque a veces si llegan agobiados por lo que sea, van a percibir más el dolor. Y más si van a tener cirugía o tú le vas a hacer alguna cosa en el consultorio, pues hay cuidadito, ¿no? Pacientes, desde el punto de vista social, si es dolor crónico, pues son pacientes que no quieren salir. Y el aspecto cultural, mira, en nuestro país pasa algo muy chistoso. Imagínate que junto de ti, donde estés, no sé dónde estás, en tu casa, en el hospital, en la oficina, no sé dónde estás, en un restaurante, no sé. Llega una niñita junto de ti ahorita y se cae, así una niñita de 7 años. Y llega un niñito de 7 años y se cae igualito. ¿Qué hacemos instintivamente con la niña? ¡Ay, mi reina, pobrecita, yo te sobo! ¿No? Y al niño, machito, tú no lloras, ¿no? ¿Cómo sabes que no le dolió más al niño que a la niña? Entonces hay aspectos culturales. El lunes que ves a tu paciente, tómate un minutito para considerar que el dolor es total. Ahora, esta colega, ponme muchísima atención. Si no sabes de dónde viene el dolor, no le vas a dar el tratamiento adecuado.
El dolor somático es aquel que involucra el sistema músculo-esquelético. Es donde el paciente te dice es opresivo, está muy bien localizado. Aquí les va muy bien con AINES. ¿Cuántos? 1. Opioides, 1. Si es dolor leve, por ejemplo, un AINE puede ser el dexketoprofeno, que es un AINE muy noble, que toleran muy bien los pacientes a nivel da menos daño gástrico, es muy rápido además y tiene poder analgésico antiinflamatorio. Opioides 1, si es débil, a mí me gusta mucho el tramadol, si es potente, pues ya tenemos muchas otras opciones. Infiltraciones también se puede. El dolor de tipo visceral es cuando el paciente te dice espasmo, cólico, pues aquí afecta todo lo que son las vísceras. Aquí, fíjate, damos eh, por ejemplo, la butildiosina, que es un antiespasmódico, y como ya te decía, solo hay 3 AINE que tienen propiedad antiespasmódica: metamizol, clonixinato de lisina y la indometacina. Opioides, aunque están referenciados, yo la verdad es que no los uso y se pueden hacer bloqueos simpáticos. Ahora, si tu paciente te dice me arde, me quema, toque eléctrico, es un dolor de tipo neuropático, cuando hay una alteración del sistema nervioso central y periférico. Y quieres que te diga una cosa, aquí no sirven los AINE, ninguno. Ningún AINE sirve para el dolor de tipo neuropático, y esto es de lo que yo más veo de los errores en el momento de que los tratan. El tramadol, te voy a decir por qué es una maravilla para dolor neuropático, porque tiene un doble mecanismo de acción. Además que actúa a nivel de los receptores MU como todos los opioides, el tramadol también eh, actúa a nivel de recaptura de serotonina y norepinefrina, no selectivo, como pueden ser, por ejemplo, la duloxetina, pero actúa. Entonces también sirve para el dolor de tipo neuropático. Entonces tiene esta ventaja maravillosa. ¿Qué podemos dar? Lo que son los antidepresivos. ¿Por qué? Porque necesitamos que suba serotonina, anticonvulsivantes. Uno es un antidepresivo o un anticonvulsivante. Son de grupos diferentes, los puedes combinar. ¿Qué van a hacer los anticonvulsivantes? Van a bajar la sustancia P y el glutamato, que están aumentados. Opioides, pues aquí la verdad es que el único que ha demostrado que sí es tramadol, buprenorfina. Hay algunos estudios que también lo demuestran, bloqueos y básicamente. Ahora, imagínate que tienes un paciente con cáncer o, no sé, otra entidad. Esto puede estar también, puede haber un dolor mixto. Un paciente puede tener dolor somático, visceral, neuropático, o sea, combinando, vas a combinarlo. ¿Tú mides el dolor a tus pacientes? Pues yo espero que sí, porque medir el dolor sirve para 2 cosas. Una, para ver si estás haciendo bien tu trabajo. Imagínate que tu paciente te viene a ver el lunes, con dolor moderado, y el martes está con dolor leve, estás haciendo muy bien tu trabajo. Pero si viene con dolor moderado y al otro día tiene dolor severo, algo estás haciendo mal. Medimos esto, o sea, hay que medir para ver si estoy haciendo bien mi trabajo, y la segunda para ver qué le vamos a dar, porque no vamos a dar lo mismo para dolor leve, moderado y severo. Como el dolor es subjetivo, hay muchas escalas. A mí me gusta la escala visual análoga, en donde 0, no 1, 0 es nada de dolor, 10 es lo máximo del dolor, y yo les digo del 0 al 10 en donde te duele. Casi todos me contestan. Si algunos se me quedan viendo con cara de que no entendieron, cambio de escalas. Estas son algunas, pero en la literatura puedes encontrar muchísimas. Ahora, si tú ves adultos mayores y niños, esta escalita que está abajo del lado, no sé qué lo estás viendo tú derecho, que son caritas con colores, esta le ayuda mucho. El otro día vi un niño con migraña y le enseñé la reglita y le dije, ¿cómo sientes tu dolor? Y sabes qué me dijo, siento rojo, rojo. Y entonces, o te pueden decir por las caritas, ¿no? Utiliza la que quieras, siempre la misma, obtén esta información, que es muy importante. Mira qué interesante en el área ya, porque me puse a leer en el área de la otorrino, lo del manejo del dolor. La escalera analgésica de la OMS la usamos desde los 80s. Originalmente fue para cáncer, pero la seguimos utilizando, y cada vez que hay eventos de algólogos discutimos, sigue siendo vigente, sí. Pero mira cómo ya en la literatura del área de otorrino ya está descrita en la literatura. Esta la saqué de hecho de un artículo en donde ya está. En el escalón número 1, fíjate bien, vas a dar un AINE. Y si es neuropático, pues el adyuvante. Y por eso tienes que medir.
Si tu paciente tiene dolor moderado, entonces te vas al escalón número 2. Aquí vas a dejar el AINE de tu elección con un opioide débil. Y si tu paciente tiene dolor severo, te vas al escalón número 3, en donde das un opioide potente, el AINE que se requiere y si necesitas adyuvante. ¿Para qué sirven las escaleras? Para subir y para bajar. Si tu paciente tiene dolor agudo, pues no vas a comenzar con un AINE, vas a comenzar con un opioide potente. Entonces, esta escalera va en descenso, se baja si es dolor agudo y se sube si es dolor crónico. Ahora, el dolor crónico no es estático, es dinámico. A veces el paciente tiene más, menos, entonces puedes subirte y bajar la escalera. Como tú en medicina, historia clínica, si no tienes diagnóstico, pues ¿cómo le vas a hacer? Le tienes que preguntar a tu paciente dónde le duele, cómo, desde cuándo, a qué lo atribuye, con qué aumenta, con qué disminuye. Entonces aquí tú ya vas viendo de si es agudo, crónico, el origen y entonces vas ahí haciendo tu diagnóstico. Ahora mira, ¿te acuerdas que te dije lo que es analgesia multimodal, que es la combinación de varios fármacos de diferentes grupos farmacológicos a dosis bajas que dan analgesia y tiene para que el paciente tenga menos efectos secundarios, pero también la analgesia multimodal puede ser medicamentos, todos los que te dije, en tu área. Imagínate, un paciente puede tener un dolor, pero pues lo tienes que operar para que se le quite el dolor. Fisioterapia y rehabilitación, bloqueos, infiltraciones, algunos pacientes psicoterapia, medicina alternativa. Debería de cambiar ya de medicina alternativa, digamos, otro tipo de terapias que pueden ayudar al paciente y puede ser la combinación de ellos. Y esta caricatura me encanta, ¿no? Siempre tú dile a tu paciente, oye, puede ser que tengas esto, puede ser que te dé lo otro de efectos secundarios, ¿no? Porque los pacientes, dime si no son preciosos si tú les explicas. Entonces es una caricatura que dice, si te acuerdas, te dije que tal vez puedes tener efectos secundarios indeseables. Muy bien. Ahora ya puedes ser el mejor en lo que es el manejo del dolor. Haz bien tu receta, por favor. Esta es una caricatura también que dice, una cucharita 300 veces al día. Ponle el nombre, y más si ves pacientes de la misma familia, si es niño o es adulto mayor, cuánto pesa, la fecha, y tienes que poner cada cuánto se tiene que tomar el analgésico y por cuánto tiempo. La otra vez vino una señora con una receta y decía de un analgésico, tomar 3 al día. ¿Sabes qué hizo la señora? Decía tomar 3 al día. Se tomó 3 juntitos, porque no decía cada 8 horas, cada 12 horas, por 5 días, por 10 días. Entonces, para que cumpla tu paciente el tratamiento, haz esto, ¿no? Ahora, ¿a ti te gusta que te inyecten? No que prefieras, o sea, a nadie le gusta que lo inyecten. No se vale quitar un dolor y provocar otro. Esto lo digo si tu paciente tiene dolor crónico. Si es agudo, por supuesto, pues si trae un dolor agudo, pues como vas, ¿no? Además, ya sabes que la vía parenteral es rapidísima. Ayer precisamente vi un paciente con un dolor, bueno, varios dolores crónicos, sobre todo una neuralgia posherpética, que se le combinó después con un síndrome miofacial. 9 meses de evolución, ¿eh? Y lo estaban tratando con inyecciones. Le digo, no, no, si es dolor crónico, la vía oral, o sea, pero no uses para dolor crónico, por favor, inyecciones. O sea, este pobre paciente llegó y que además ni se puso todas y hay otras vías de administración, entonces hay que ver cuál es la mejor vía de administración. Te voy a decir uno de los errores y no sé si a ti te enseñaron esto, cuando yo me entrené, sobre todo en el hospital ABC, que luego ahí hice medicina del dolor, nos decían, pues cuando le duele al paciente le das el analgésico. Esto ya está obsoleto. Eso del PRN ya no debe de existir. Si tu paciente va a tener dolor un día, uno, o toda la vida, tú le vas a dar el medicamento con horario. ¿Para qué? Para evitar que el dolor recurra y así no tengas que usar mucha dosis del medicamento y tienes que irle ajustando. Mira, te voy a explicar aquí facilísimo. Esto es PRN, ¿no? Que nos enseñaron. Oye, tu paciente sí, PRN, o te hablan, sí, cuando le duela, no, cuando le duela, no. Si tú ya sabes que tu paciente, tú le hiciste una cirugía y va a tener dolor 3 días o 4 días o tiene un dolor crónico toda la vida, entonces lo vas a dar con horario a tu consideración.
¿Para qué? Porque aquí es PRN, tiene mucho, mucho dolor, le das mucho medicamento, entonces hay efectos secundarios indeseables, sepa, picos y valles. Y aquí, si tú ya sabes que tu paciente va a tener dolor, se lo das con horario, con horario. Ahora, y así tu paciente no va a tener efectos secundarios indeseables y no vas a necesitar tanta dosis de analgésicos. Ahora, ¿qué pasa si tu medicamento es cada 24 horas, por decir? Y a las 8 horas ya tiene dolor. Entonces sí, el PRN lo usamos como rescate, pero solo en ese sentido. Entonces tú ya tienes a tu paciente ahí el lunes, siempre, ahorita ya que bueno, ya pasó un poquito la pandemia, ya puedes ver pacientes, bueno, espero, sí, ya estás viendo pacientes, ya no a distancia, y aunque sea a distancia, fíjate que qué interesante, yo ya me quedé con consulta híbrida. Hay pacientes que aunque ya pueden venir al consultorio, digo, esto es comentario al margen, ¿no? Dicen, oye, ¿me puedes ver? Sí, si se puede por la distancia está bien, pero bueno, lo ideal es que tú veas a tu paciente, aunque sea una vez, lo veas, si puedes presencial, pues mucho mejor. Y ya después de que lo veas, porque estoy segurísima que te hablan y te dicen, oye, estoy con la mamá de mi amiga y le duele, ¿qué le doy? Después de toda la información que te di y así, pues tómate lo que sea, no, como que tómate lo que sea, no puede ser eso, ok. Lo ves aunque sea una vez, ya que lo viste, entonces, ¿qué tiene tu paciente? ¿Tiene dolor leve? ¿Tiene moderado? ¿Tiene severo? ¿Cuál es el origen? Es somático, es visceral, es neuropático mixto. Y ya con esto vas a saber qué darle. Ahora, acuérdate que no hay una dosis óptima ni máxima. Cada paciente es diferente y lo tienes que evaluar de una manera diferente. Y aquí me encanta porque mira qué lindo, también ya en otro de los journals que me encontré este artículo, que es de otorrino, aquí ya ponen esto de la analgesia multimodal, que ya está en los protocolos, sobre todo para dolor postoperatorio, pero en el artículo lo ponen como para todo lo demás, que esto va a hacer que haya menos morbilidad, que el paciente esté menos en el hospital y que tenga una satisfacción el paciente. Entonces, esto ya no es nada más en los journals de dolor de algólogos, sino esto ya está en todas las áreas de la medicina, porque yo he estado dando conferencias también desde hace mucho tiempo para odontólogos, y pues para otras especialidades, para traumas, en fin. Y ya en todas las especialidades, afortunadamente, ya está esto. Entonces, esto es súper reciente, esto es del año pasado, te lo paso al costo. Estoy muy feliz de que, pues, esto ya se esté abriendo a todas las especialidades médicas. Entonces, fíjate bien, la elección de tu analgésico, el que hayas elegido o los que hayas elegido, debe de ser rigurosa, no nada más el que tengas por allí. Te tienes que basar en su calidad, en su seguridad y, por supuesto, en su eficacia. Cada paciente es diferente y aquí me encanta esto que te voy a decir, vas a utilizar las dosis eficaces más bajas posibles y durante el menor tiempo posible de la combinación de analgésicos como la analgesia multimodal para el control del dolor según el objetivo terapéutico que tú hayas establecido para tu paciente y vigilarle los efectos secundarios indeseables pues para que no haya abandono de tratamiento. Con esto yo termino. Yo espero que ya tengas así como un panorama un poquito más grande de lo que es el manejo del dolor. Si alguien ya me ha oído antes, saben que yo siempre contesto, si me escriben, aquí están todas mis redes sociales. Inclusive en mi canal de YouTube tengo muchas clases y tengo también Instagram, que es doctora Sara Visca, que aquí no está. Está mi correo electrónico, mi página web. Bueno, pues ahí síganme. Yo pongo mucho contenido de valor también para que tengas, eh, pues, mejor manejo del dolor de tus pacientes. Y yo, pues, con esto termino. Y, si tienen alguna pregunta, dudas, estoy muy feliz para compartir con ustedes. ¿Tenemos alguna duda para la doctora Sara Bristet? Aprovechen. Todo clarísimo. Ya sé que ir a comer, ya tienen hambre, yo también. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. En los pacientes de cáncer de cabeza y cuello es muy difícil el control analgésico, sobre todo porque pues son, o sea,
no sé si es por el fallo del tratamiento o en el tipo de analgesia que utilizamos, pero cuando tenemos pacientes con cáncer avanzado que ya están, por así decirlo, a un paso de los cuidados paliativos, lo que se recomienda es que usemos igual la escalera, pues, para la Claro, analgesia por o una supuesto. combinación de varios tipos. Por eso, pero en la escalera, doctora, por ejemplo, ustedes ya tienen dolor crónico y además es severo. Ahí, fíjate, un AINE puede ser con un adyuvante, porque cuando es cáncer, pues ya están ahí también involucradas todas las terminaciones nerviosas y un opioide potente, por supuesto. Ahí puedes hacer esta combinación perfecta de estos tres grupos farmacológicos al final de la vida. Okay. Y si tienes algún anestesiólogo, porque a veces se ponen bloqueos, donde más le duela al paciente, infiltraciones, pero puedes combinar perfectamente el AINE con, aunque al final de la vida ya no damos tanto AINE, pero opioides potentes, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ok. Y tenemos una pregunta, la doctora Chantal Telles, Sí. es, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento en neuralgia del trigémino? Ah, qué bueno, que ya sabía que alguien me iba a preguntar. Fíjense que para neuralgia del trigémino no sirve ningún analgésico, bloqueo del ganglio de Gasser, ya. Ah, Bloqueo del ganglio de Gasser, porque la verdad no, ahí le puedes dar, ahí sí no funciona. Hay extraordinarios algólogos en el país, y pues con bloqueo del ganglio de Gasser, la verdad. Es lo que mejor les va a los pacientes. Analgésicos no les va a servir mucho. Y es una entidad de las que son un reto dentro de la medicina del dolor. sí, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Hay otra pregunta, doctor Manuel Estrada, que comenta, ¿qué combinación sugiere con migraña y mareo? Ah, pero es que es diferente. Bueno, migraña. Migraña y mareo pues son aparte. O sea, migraña. Dentro de los dolores de cabeza, pues hay muchos dolores de cabeza. La migraña, ahí su origen es vascular. Entonces, hay varias etapas de la migraña. Primero el pródromo, cuando el paciente empieza así como que ya sabe que le va a venir la migraña, ahí tenemos que dar el tratamiento preventivo o abortivo, más bien abortivo. Ahí podemos dar un AINE, o sea, cuando el paciente dice, ya me va a dar la migraña, que tiene aura o empieza con problemas olfatorios, el paciente ya sabe, ahí en ese instante, y yo siempre les digo a los migrañosos, te pones en tu bolsa, ahí para que vean el ketorolaco sublingual es una maravilla, porque donde estén se lo ponen y ya. Si con eso se les pasa, fantástico. Si ya le llegó, ahora sí, todo lo que se desencadena en la migraña, que el paciente tiene náusea, vómito, no puede ver, no puede nada, ahí usamos los triptanes. Como somitriptán, el letriptán, esos actúan a nivel vascular. Esos son ya para el tratamiento del ataque. Ahora, sabemos, por ejemplo, hay un paciente que tiene migraña, o sea, donde esté, o a distancia, o sea, se tiene que acostar, le tienen que quitar toda la luz. Y si un paciente, es más, muchos vomitan y se les quita. Es algo, la migraña es toda una entidad. Y esas son mis recomendaciones. Si es, ya sabe que le va a dar, ahí sí un ketorolaco sublingual y pues ya. Si no, entonces un triptán. Acuérdense que los triptanes solo se puede tomar uno al día, que se acuesten, que nadie les hable. Muy importante otra vez, como les decía, ¿qué desencadena la migraña? Sí, porque yo le puedo dar el medicamento, pero y se vuelve a dar comidas, y la soya deshidrata. La deshidratación da migraña. Yo a veces tengo pacientes que le digo, dicen, no tengo nada, pues toma agua, toma mucha, mucha, mucha agua y no saben lo que es esto. Increíble. Otro puede ser hormonal. Mujeres que llevan a tener la menstruación, les da migraña. Pacientes que duermen de más o que duermen de menos, les puede dar migraña. El estrés puede dar migraña. El chocolate puede dar migraña, el queso puede dar migraña, el vino puede dar migraña. Entonces yo a mis pacientes les digo, fíjate, antes, o el sol, hay gente que se asolea y ya tiene migraña. Entonces yo le digo, siempre identifica qué te va a dar la migraña. Ahora, ese es el tratamiento agudo.
Si un paciente tiene mucha recurrencia de la migraña, entonces ahí me gusta dar el topiramato, les va extraordinario, una en la noche por un mes o algún tipo de anticonvulsivante, pero el topiramato les va muy bien en los pacientes que tienen migraña. Entonces, pues esta es mi recomendación a grandes rasgos. Yo tengo mis dos últimos libros de texto, uno que es de trillas, es que ahí viene todo lo de migraña, viene todo lo que les dije, pero yo escribí estos capítulos de dolores de cabeza. Un libro es Dolor y Cuidados Paliativos, de editorial Trillas. Trillas lo encuentran donde sea, de mi autoría, Sara Bistrecoen, que viene todo ahí. Y el último es de editorial Alfil, que es una editorial médica que se llama Actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos. Y yo hice estos libros de texto porque pues es que no había, y no hay muchos libros de textos escritos para mexicanos, por mexicanos, pero doctor, usted que me preguntó, ahí está todo el tipo de tratamiento que hay. Y les voy a contar algo novedosísimo. Bueno, novedoso que salió el año pasado en México. Vienen ya anticuerpos, anticuerpos monoclonales, que los sacó un laboratorio, que esa es la nueva tratamiento para las migrañas. Y eso se inyecta, así como insulina, una vez al mes. Entonces, este es un tratamiento que ya estaba en el mundo y ya lo tiene aquí un laboratorio y son anticuerpos monoclonales para tratamiento de migraña y es lo novedoso en migraña. Okay, Ok. gracias. Otra pregunta, Miriam Ruiz Mejía, si el tramadol genera dependencia. Ah, sí, a ver, y no siempre. A ver, la adicción es el uso compulsivo, como ya les dije, ¿no? Por ejemplo, pero vamos a hablar de dependencia. La dependencia es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Por ejemplo, si un paciente es diabético y necesita su insulina, ¿es adicto o dependiente? Pues dependiente. Si un paciente convulsiona y necesita su anticonvulsivante, ¿es adicto o es dependiente? Es dependiente. Entonces, una persona, sobre todo en dolor crónico, en dolor agudo no hace nada, no hacen dependencia, o sea, sobre las 4 o 5 días no pasa nada. Si es para dolor crónico, se pueden hacer dependientes, sí, porque el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Si yo comienzo a dar un opioide, tramadol, el que sea, periodos cortitos, no pasa nada. Si ya es por mucho tiempo, así como subo, desteto, como ya saben, subo bajo, y el paciente, si le vas quitando poquito a poquito, no va a tener ningún problema. Pero acuérdense que la adicción es la dependencia psicológica. Entonces, ¿sí puede haber dependencia física? Sí, porque es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia, que no es adicción. Okay. Luego, aquí nos ponen un caso de un paciente posoperado de cistocele de testículo de 3 meses de evolución, aún con dolor. ¿Qué se recomienda en estos casos y si se considera dolor crónico? ¿Cuánto tiempo de evolución? 3 meses. Sí, ya después de 3 meses es dolor crónico. En un cistocele, a ver, después de una cirugía, hay algo que se llama neuromas, que son las cicatrices dolorosas. Entonces, pues no, hay que ver ahí si es por esa cicatriz dolorosa, si a la hora de hacerle la cirugía se llevaron algún nervio, pero si es crónico, pues ahí sí habría que revisar y ver si es un dolor de tipo neuropático, por lo que puedo pensar, puede ser un dolor de tipo neuro. Pues hay que ver si no tiene esta cicatriz dolorosa o si no le dieron un lleguecito ahí, algún nervio, ¿no? Uh -huh. Luego, ¿qué otro medicamento podría sugerir cuando la gabapentina no resulta de utilidad en la neuropatía diabética? A ver, qué bueno que me hicieron esta pregunta, gracias. Si no funciona en la neuropatía diabética, lo primero que hay que hacer, ¿saben qué es? Controlar la glicemia. Mis pacientes me dicen, ya me tomé la gabapentina y ya le cambias a la pregabalina y ya le cambias a lo que quieras. Y el paciente sigue con la neuropatía diabética dolorosa con glicemias de 300. Entonces les digo, si no controlas tu glicemia, pues no te puedo controlar la neuropatía diabética dolorosa. Aquí, si gabapentina no hizo, pues cámbiale a pregabalina. Y aquí sí puedes combinar lo que es la pregabalina, o sea, los anticonvulsivantes como gabapentinoides en este caso, con los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina como la duloxetina. Y como tienen mecanismo de acción diferente, pues entonces ahí los puedes utilizar y les va muy bien al paciente. ¿Qué le puedes dar?
Tramadol. El tramadol, acuérdate lo que les decía, este doble mecanismo de acción que también sirve para el dolor de tipo neuropático. Entonces se puede perfectamente, pero control de la glicemia, por favor, y puedes darle gabapentinoide, antidepresivo, tramadol. No le des AINE, porque no sirve para nada el AINE, ¿ok? Y preguntan sobre el tramadol en gotas, en pastillas y qué dosis es la EPI. Pues depende de cada paciente. A ver, les voy a dar un tip. Si un paciente es virgen en el área de los opioides, o sea, que nunca ha tomado un opioide, pues comienza de 10 gotas, 20 gotas, comienza o con una tableta de 25 miligramos. Si ya el paciente ya ha tomado opioides, tramadol a dosis altas, puede pues, darle 75 miligramos. Y recuerden, bueno, si es un dolor mixto o no, o lo puedes combinar también con un AINE, por ejemplo. Va a depender del paciente, si es viejito, si es adulto, el cuánto pesa. Entonces, aquí es dosis respuesta. En opioides te voy a dar un tip, igual que con los adyuvantes. Comienza de menos. En medicina del dolor decimos start slow, go slow. Comienzas de poquito, te vas subiendo y ahí le sigues. Comienzas con dosis bomba, el paciente va a vomitar y lo va a abandonar. De menos a más, de menos a más. Entonces tienes que ver si tu paciente ha tomado o no ha tomado. 10 gotitas, 15 gotitas. Si ya ha tomado 25, te puedes ir con 50, con 75, sin problema. Okay. Con horario, ¿eh? Con horario, por favor. Gracias. Sí. Qué bueno que especificamos eso, doctora. Con horario. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta para la doctora Sara? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si el tramadol desarrolla taquifilaxia. Entonces, podría ser, cualquier medicamento puede dar taquifilaxia. Yo nunca he visto una, pero sí podría, como cualquier otro medicamento. Okay. Si se quita, si es por el tramadol, pues el tramadol lo quitas, ya no se lo das y pues ya no, y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Alguna otra pregunta? Buenísimo. Entonces, cuando vean a sus pacientes el lunes, acuérdense de todo. Además, les van a referir, miren, los van a querer más. De por sí sus pacientes ya los aman, de por sí. Los van a amar más y ¿qué creen? Les van a referir porque manejan, además de que les quitan toda la causa de lo que vayan a verlo, pues entonces, y sin dolor, es una referencia grandiosa. ¿Y a poco no quieren más pacientes? Claro que sí. Bueno, creo, ¿no? Más pacientes. Muy bien. Y siempre se agradece. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradecemos a la doctora Sara Bristen su valiosísimo Muchas gracias por la invitación y pues que tengan lindo fin de semana y felicidades por el congreso y pues yo me despido, ya saben dónde me pueden encontrar.